La reforma que, digamos, ha modificado la ley, que ha entrado en vigor el 5 de enero, es muy importante, afecta al ámbito jurídico civil, al ámbito jurídico privado. Supone una reforma del Código Civil, una reforma de la ley de enjuiciamiento civil y una reforma de la ley hipotecaria. Básicamente proviene de un mandato de la Unión Europea que se plasma en el Tratado de Lisboa del año 2007. El Tratado de Lisboa, en su artículo 13, dice que los animales son seres sintientes, en sentido amplio, en sentido profundo, seres con capacidad de sentir. Y lo que le dice a los países miembros de la Unión Europea es que tienen obligación de adaptar sus ordenamientos jurídicos a dicho estatus, es decir, a dicha circunstancia. Que los animales no pueden ser objeto de prenda, es decir, la prenda es una figura jurídica, entonces no pueden ser dados en prenda. Tampoco puede, sobre todo en lo que se refiere a animales de compañía, ampliarse una hipoteca sobre ellos. Tampoco son objeto de embargo, es decir, no pueden ser objeto de embargo. Hasta ahora, aunque suene quizá, aunque rechine un poco a estas alturas ya, lo cierto es que era factible jurídicamente que se embargase por una deuda, que se embargase a un perro, por ejemplo. Podía ser a lo mejor muy goloso para el acreedor el embargar un perro de raza de una familia, o un animal pues, que tuviera un valor en el mercado. Bueno, pues todo eso ya no es posible porque hay que atender al bienestar de ese animal en tanto que son seres sintientes. Pero sobre todo hay un ámbito del derecho civil donde es muy interesante el cambio, que es el derecho de familia. Bueno, por lo que sabemos, en octubre del año pasado, en octubre de 2021, el Gobierno presentó el anteproyecto de ley de protección animal. Es una ley con importantísimos avances en lo que se refiere a la protección de los animales y al bienestar animal, y lo que sabemos es que actualmente se encuentra parada o en un cierto bloqueo o semibloqueo porque, según se dice, pues ha sido bloqueada en un ministerio del mismo gobierno, en el Ministerio de Agricultura, por presiones de ciertos sectores cinegéticos. ¿Por qué motivo? Al parecer, todo esto es información pues, que llega de forma semioficial, pero al parecer hay grupos de cazadores que no quieren que sus perros queden protegidos de la misma manera que otros perros, que puedan ser, por ejemplo, animales de compañía. Bueno, efectivamente la ley actualmente vigente en Baleares es la Ley 1/92, una ley de hace exactamente 30 años, que debemos decir que en su momento fue innovadora, no estuvo mal, sobre todo porque partíamos de cero, es decir, no había ninguna protección y se hizo una ley que a nivel nacional estaba relativamente bien, pero 30 años después tiene importantísimas carencias. Y no solamente en cuestiones como las sanciones, por ejemplo, económicas para el maltrato, que son ridículas, es decir, pondré una comparativa. Aquí puede haber a lo mejor una sanción para un maltrato importante a un animal de unos pocos cientos de euros, cuando la ley de La Rioja, que se aprobó recientemente de protección animal, establece sanciones de hasta 100.000 euros. Y cuando la ley marco a nivel estatal está hablando de sanciones de hasta 600.000 euros. Es decir, pero no solo respecto a eso, sino a otras muchas cuestiones relativas a la protección animal, o sea, la protección de los animales que viven en el entorno humano. Efectivamente, la información que tenemos, además se ha dicho públicamente, es que el gobierno balear pues, quiere reformar esta ley, al menos quiere sacar una nueva ley, quiere publicar una nueva ley o aprobarla en lo que se refiere a los animales de compañía, que es un primer paso. Nosotros creemos que habría que ir más allá. No solamente se trata de proteger a los animales de compañía, sino a todos los animales y, por supuesto, a los animales que viven en el entorno humano, que son muchos más que los animales de compañía. Precisamente, y insisto en el entorno humano porque precisamente los humanos somos el principal peligro y la principal causa o origen de maltrato a esos animales. Pero bueno, bienvenida sea esa ley de animales de compañía. Y por lo que sabemos hay un proyecto y bueno, estamos a la espera. Hay que tener en cuenta que el maltrato a los animales está perseguido por la ley, siempre, afortunadamente en España. Y hay que diferenciar simplemente una cuestión cuando perseguimos el maltrato animal. Si ese maltrato es más grave o menos grave. Y yo utilizo de forma intencionada estas dos expresiones porque para mí el maltrato nunca es leve. Ya sé que puede parecer simplemente una cuestión semántica, pero el maltrato o es más grave o es menos grave. Si es menos grave, y eso se determina en la investigación, acarrea habitualmente una sanción económica, aparte de otras
pues, consecuencias accesorias, pero en principio una sanción económica. Pero si el maltrato es grave, es decir, si el maltrato causa una lesión al animal, y son los casos de maltrato más habituales, ya no estamos hablando de una sanción económica, ya estamos metiéndonos en el ámbito jurídico penal. Estamos hablando de delito de maltrato animal, previsto en el Código Penal. Y ese maltrato prevé que se impongan penas de prisión. Es decir, se puede ir a prisión por maltratar a un animal en España. Y de hecho ya ha habido varios casos. Es verdad que son relativamente recientes. Los dos primeros casos en la historia de España en que un maltratador o unos maltratadores de animales han entrado en prisión precisamente se produjeron en Mallorca. En tema de protección animal, pues llevo toda la vida, pero como abogado dedicado a esto, oficialmente llevamos ahora un poquito más de 10 años. Es decir, a final de 2011 creamos ABADA, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, y al mismo tiempo creamos la Comisión de Derechos de los Animales en el Colegio de Abogados de Baleares. Ahora precisamente se han cumplido 10 años oficialmente. Durante estos 10 años en que he estado más metido en el tema de forma, digamos, a través de mi profesión, sí que he notado una evolución. Y durante estos 10 años ha habido una evolución en la sensibilidad. Yo no creo que la gente haya cambiado. Yo creo que es que la gente se ha dado cuenta, precisamente gracias a los medios de comunicación, es decir, a que ha habido más noticias respecto a estos temas de maltrato, etcétera, se ha dado cuenta de la gravedad del problema. Y yo creo que al darse cuenta, al conocer el problema, se han ido decantando a la preocupación. Y yo creo que ahora hay un porcentaje de población importante que está muy preocupada por el tema de la protección animal, sobre todo por el maltrato animal. Yo creo que en estos 10 años sí hemos vivido una evolución. Sí.